Me agrada, me agrada. Bien, pues hoy vamos a cambiar de libro. Nos vamos a pasar de Génesis a Juan. Tal como anunciamos, nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Y bueno, es el cuarto de los Evangelios, ya sabéis. Está detrás de Lucas. Vamos a leer siempre en la Nueva Traducción Viviente, aunque de vez en cuando podremos leer también Reina Valera y la Biblia de las Américas. A mí me gusta leer diversas versiones y compararlas. Pero bueno, yo he titulado esta predicación El Evangelio es revelador. ¿Quién está de acuerdo? Es revelador. Cuidado, cuidado, porque la palabra revelar, si se escribe con V, significa una cosa, pero si se escribe con B, significa otra. Ya habíais caído en la cuenta, ¿no? Depende. Si es revelar con V, significa una cosa, pero si es revelar con B, significa otra en castellano. Bueno, sobra decir que el Evangelio, a fin de cuentas, el Evangelio son buenas noticias de parte de Dios que son reveladas por Él a través de su Evangelio. ¿Pero con qué? Con un propósito. El propósito de revelarnos estas buenas noticias, el propósito de que el Señor nos traiga buenas noticias, nosotros, sino de apercibir, avisar a las personas, llamar la atención de las personas acerca de algo. El Evangelio es avisar. También es llamar, a percibir a las personas. Pero mira, hay alguien, y todos sabemos que es el adversario de Dios, que está muy interesado en que el Evangelio, las buenas noticias de Dios, pasen desapercibidas, que es todo lo contrario. Y seguramente que en muchas ocasiones alguien te habrá dicho, bueno, eso que ocurrió hace 2023 años, eso que nos dicen acerca de Jesús, bueno, ¿qué tiene que ver eso con tu vida hoy en día, con todo lo que estás viviendo? A fin de cuentas, de lo que se trata, de lo que tratan, es de echar malas noticias a nuestra vida. ¿Para qué? Pues simplemente para que las buenas noticias de Dios pasen desapercibidas. O sea, es decir, no tengan ninguna importancia, ¿verdad? Nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos una misión y esa misión está muy clara. La misión de la iglesia, de los hijos de Dios, es que su mensaje no pase desapercibido. Por eso es que nosotros vamos a usar cualquier ventana, cualquier plataforma, cualquier ocasión. ¿Para qué? Para presentar esas buenas noticias, para que el mensaje del Evangelio continúe. No somos nosotros los que vamos a perdurar, no somos nosotros los que nos vamos a quedar aquí. Pero vamos a hacer todo lo que el Señor nos pida, vamos a hacer todo lo que el Señor nos permita para que el mensaje del Evangelio siga corriendo y pase de generación en generación hasta que Él vuelva. Pero repito, hay todo un mundo que está en contra de que el mensaje del Evangelio se predique, en contra de que el Evangelio sea una advertencia a la humanidad, que las personas reciban esas buenas noticias. ¿Lo has podido experimentar en tu vida? Puedes hablar de mil cosas, puedes comentar a la gente todo lo bueno que tú eres, lo buena que eres, etcétera, etcétera, que la gente va a... Sí, sí, es bueno. Pero háblales de Cristo, háblales del Evangelio, háblales de la cruz y verás como que eso no lo reciben de la misma manera, salvo que esa persona ya haya sido llamada, esté en una disposición adecuada. Hoy vamos a comenzar esta serie del Evangelio de Juan y lo vamos a hacer porque queremos tener una visión clara de quién es Cristo. Además me alegro mucho porque ayer en el estudio del sábado comenzamos también Cristología. Por cierto, os animo a venir a esos estudios de los sábados porque aparte de desayunar muy bien, se desayuna muy bien, aparte de eso se comparte la palabra de una forma distendida. Hablamos todos, compartimos todos, por lo tanto los sábados a las 10:30, pues ese desayuno. Y el tema, Cristología, saber más acerca de Cristo. Nosotros con esta serie lo que queremos es tener una visión de Cristo real, es decir,
¿Qué es lo que dice el Evangelio acerca de Cristo? Porque claro, podemos tener una visión de Cristo creada en nuestra propia mente. Nos hemos creado un Dios, nos hemos creado un Cristo a nuestra manera. Podemos tener un Cristo que se basa en lo que nos han dicho, en la cultura. Podemos tener un Cristo que se haya creado en nuestra mente a través de lo que otros nos han dicho. ¿Estáis de acuerdo? Yo el otro día, hablando con una persona muy querida, me hablaba acerca de lo que era el comunismo. Bueno, no voy a entrar en más disquisiciones. La cuestión es que esa persona me decía, mira, yo creo que realmente pues el socialismo, el comunismo es la solución. Y yo me siento socialista, comunista y tal. Y yo le decía, pues entonces te habrás leído todos los libros de Carlos Marx y de Engels. El materialismo histórico, el materialismo dialéctico, y los conocerás. Dice, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Digo, bueno, pues entonces, como dices que eres socialista, ahí tienes los fundamentos del socialismo, los creadores, Carlos Marx y Engels. O sea, no, ni los he leído. Pues es que a los cristianos a veces nos puede llegar a pasar lo mismo. Hay personas que se dicen cristianas, pero nunca han profundizado en el Evangelio, nunca han leído el Evangelio, nunca se han confrontado con el Evangelio, nunca se han parado a pensar. Pero se dicen cristianos. ¿Cristianos por qué? Por cultura. ¿Por qué? Por tradición, ¿no? El Evangelio es revelador. El Evangelio nos revela a Cristo, pero no un Cristo imaginario, sino el Cristo que vieron los apóstoles, el Cristo que vieron con sus propios ojos. Y nosotros lo tenemos aquí escrito y descrito. Y nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos entender y podemos hacer que eso sea algo real en nuestra vida, así que impacte. Estábamos cantando hace un momento que Él ordene mi camino. Bueno, y la pregunta sería, ¿y cómo va a hacer Cristo para ordenar mi camino? ¿Cómo va a hacer Cristo para ordenar mi vida? Bueno, pues hoy vamos a empezar a ver todo eso, ¿verdad? Vamos a ir al Evangelio, vamos a considerar el Evangelio de Juan y vamos a ver cómo nos presenta a Cristo. El Cristo del Evangelio, no el Cristo que hemos oído, no el Cristo que se haya podido decir por ahí. Y si os fijáis bien, el Evangelio de Juan y Génesis empiezan igual. ¿Cómo empiezan? Venga, a ver. En el principio. Juan no pierde el tiempo en hablarnos ni de la infancia, ni del nacimiento, ni de... Así como Lucas da muchos detalles, Juan no se para en eso. Juan va directo a presentarnos, a revelarnos al Cristo que él conoció. Y dice así, en el principio, Bereshit, ¿os acordáis de aquella palabra? Era la palabra, el verbo, el logos. Podríamos poner las tres palabras porque las tres palabras son idénticas. Logos, la palabra logos, da la raíz a la palabra lógica. Lógica. O sea, lo que es lo mismo, la lógica de Dios. En el principio era la lógica, la palabra, el logos, la lógica de Dios. El pensamiento de Dios comunicado. Ya existía. ¿Cómo podemos leer esto? En el principio, el logos, el verbo, ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. No fue creado. Era Dios. El logos, el verbo, Cristo es Dios. Es decir, es totalmente hombre y totalmente divino. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Por lo tanto, lo primero que nos revela el Evangelio de Juan acerca de Cristo es cuál es su origen. No fue creado. Podemos apuntar. Lo primero es, no fue creado. Cristo es Dios. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando una persona esto no termina de aceptarlo por fe o vivirlo por fe, luego cuando lee acerca de los milagros de Cristo, cómo Él para la tempestad, cómo Él da vista a un ciego, pues le cuesta creerlo. Pero le cuesta creerlo porque no cree que Cristo realmente fuera Dios. Pueden hablarnos de un Cristo que sea revolucionario, pueden hablarnos de un Cristo que sea buena persona, pueden hablarnos de un Cristo
con un carácter determinado, pero la cuestión es que el Evangelio no dice eso. El Evangelio comienza diciendo que Cristo es Dios. Y si creo esto por fe, luego no me va a costar entender y creer cómo puede dar vista a un ciego, cómo puede sanar la lepra, cómo puede parar una tempestad, porque es Dios. Es lo primero que nos revela el Evangelio de Juan, es que Cristo es Dios. Y sienta la base. Dice el verso 3, Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Por lo tanto, lo segundo que nos revela es que Dios crea con su palabra. Dios dice y se hace. ¿Cómo creó el universo? ¿Cómo hizo la creación? Dios dijo y se hizo. Qué importante es la palabra, ¿verdad? Nosotros también daremos cuenta de cada una de nuestras palabras. ¿Os habéis parado a pensar eso? Que Cristo dice, cada uno de nosotros dará cuenta de cada una de nuestras palabras. Qué importante es la palabra, ¿verdad? Creó la facultad de comunicarnos. Yo cuando hablo ahora con vosotros, yo me estoy comunicando y lógicamente el Espíritu está operando. Pero la capacidad de comunicarnos, ¿creéis que no la tiene Dios también para comunicarse con una persona? El que creó la capacidad de comunicarse no se puede comunicar. No puede dejar por escrito lo que Él es y lo que Él dice. ¿No puede revelarnos su carácter? Claro que puede. Por lo tanto, la segunda cosa que nos revela el Evangelio es que Cristo es a través de quien todo se ha creado y por quien todo se ha creado. Es Dios y es por quien ha creado. Verso 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. En Él estaba la vida, dice Reina Valera, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Como decía antes, la palabra revelar con V significa mostrar algo desconocido, mostrar algo. Pero la palabra revelar con B significa desobedecer la autoridad. Qué diferente, ¿eh? El Evangelio nos revela a Cristo, nos muestra lo desconocido. Sin embargo, rebelarse contra algo es ir contra la autoridad, contra el orden. Es solamente una V o una B. Pero hasta se pronuncia igual, ¿eh? Qué curioso. ¿Qué ocurre cuando nosotros recibimos ese mensaje del Evangelio? No sé si yo no soy fotógrafo ni soy profesional de la fotografía, pero así a grosso modo me gustaría que pensáramos por un momento cómo funciona esto de la fotografía. Hay gente que aquí conoce mucho mejor que yo cómo va todo eso, además son aficionados a la fotografía. Al final una cámara de fotos es una cámara oscura, algo cerrado. Las digitales ahora lógicamente son diferentes, pero las que tenían carrete, antes se metía un carrete y había que tener cuidado que no le diera la luz fuera de la cámara porque se velaba, se perdía el carrete. ¿Os acordáis? Es que soy muy viejo yo, ¿eh? Pero había que meterlo con cuidado, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurría dentro de la cámara de fotos? Dentro de la cámara de fotos lo que ocurría es que por un instante el diafragma se abría y dejaba pasar la luz. Y eso impresionaba la película. Y se creaba una imagen en el carrete. Luego ese carrete se cogía en una habitación oscura, se abría, se ponía debajo de una ampliadora y esa imagen se plasmaba en un papel que era sensible a la imagen que llevaba el carrete. Y por medio de ciertos ácidos y con el tiempo aparecía la imagen. Nosotros estamos hablando de que queremos que Dios encamine nuestra vida. Mira, una de las cosas que tienen que ocurrir para que una persona nazca de nuevo es que Cristo se le revele. Nosotros podemos convencer a las personas de muchas cosas. Podemos ser muy buenos hablando, buenos oradores y convencer a las personas de que esto, de que aquello. Pero fíjate, si a una persona no se le revela a Cristo, tal como Él es, no habrá cambiado nada en su vida. ¿Por qué?
porque es precisamente cuando se abre, cuando impacta la luz del Evangelio en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando se graba esa imagen de Cristo, cuando nos convierte en hijos suyos, y esa imagen se va a mostrar al mundo a través de nosotros. Por eso digo que el Evangelio es revelador. Cuando oro últimamente por las personas, por familiares, por personas queridas, le pido a Dios que se revele a sus vidas, que se levante delante de ellos para que puedan verlo tal cual es. No se trata de lo que yo les pueda decir, eso no los va a transformar, puede persuadirlos, pero luego llegará otra persona más inteligente que yo que los persuadirá de lo contrario. Yo cuando estaba preparando esta predicación estaba intentando ver qué dice la prensa acerca de Cristo, acerca del Evangelio, y te encuentras verdaderas barbaridades. Cada uno lo expresa a su manera, ¿no? Pero la cuestión es que es en el Evangelio donde encontramos la verdad de Cristo, y es ahí donde se nos revela la persona de Cristo. Y nosotros, si somos un papel sensible, si tenemos un corazón sensible, se va a ver afectado por la luz del Evangelio y la imagen de Cristo se va a grabar en nosotros. ¿Qué tengo que mostraros yo? ¿Lo bueno que soy? ¿Tengo que mostraros lo bien que predico? No. Tenéis que ver a Cristo en mi vida. Tenéis que ver el carácter de Cristo en mi vida. Tenéis que ver la humildad de Cristo. Tenéis que ver el deseo de Cristo. Tenéis que ver el amor de Cristo en mi vida. Y si tú quieres ser una hija o eres un hijo de Dios, de lo que se trata es de que otras personas puedan ver en ti a Cristo. Por eso se hablaba de cristianos. La palabra cristiano no era nada halagüeño, no era para sentirse orgulloso. A una persona cuando en el primer siglo se le decía cristiano, era menospreciarlo. Era decirle pequeño Cristo, eres como un Cristo, macho. De ahí viene la palabra cristiano, pequeño Cristo. Pero era despectivo totalmente. Cuando la luz del Evangelio llega a un corazón sensible y este se abre, esa luz impacta en ese corazón, lo transforma. Y a partir de ahí empieza a aparecer la imagen de Cristo en su vida. Hay personas que pasan tiempo y tiempo y tiempo en la iglesia y de repente desaparecen y se van. Quizás es porque han estado muy cercanos a ciertas personas o quizás porque se sentían atraídas por qué sé yo qué. Pero cuando no es Cristo lo que se les ha revelado, se desilusionan. No es lo que estaban buscando. ¿Me estoy explicando? Por eso digo que el Evangelio es revelador. Necesitas un encuentro con Cristo, con la luz del Evangelio, con la luz de Cristo, para que tu caminar sea conducido por Él, para que la imagen de Cristo aparezca en ti. Ora por tus familiares, ora por tus seres queridos, ora por la iglesia. ¿Para qué? Para que se le revele Cristo. Hoy se están produciendo conversiones entre personas de carácter islámico y en otros sitios, porque en la noche, en sueños o en cualquier circunstancia, Cristo se les está revelando como un poderoso, como ese creador de todo, como ese Dios verdadero. Cuando conoces a Cristo como el Dios verdadero, el creador de todo, el sustentador del universo, no esa persona que podamos habernos creado en nuestra mente. Cuando vemos a ese Cristo, eso cambia nuestra vida. Nos rendimos a Él. Dice el verso 5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la recibe. Jamás prevalecerán las tinieblas sobre la luz. No podrán apagarla. Donde llega la luz, las tinieblas retroceden. Hermana, hermano, amiga y amigo, las tinieblas y la luz no comparten espacio. ¿Te lo puedo decir más claro? O tu corazón está lleno de tinieblas o está lleno de luz. Donde quiera que te encuentres, si tú entras en un lugar oscuro y enciendes una luz, las tinieblas desaparecen. ¿Dónde van? No lo sabes.
pero la luz prevalece. La luz y las tinieblas no comparten espacio. Lo siento, eso es lo que dice el Evangelio. Y si vamos a considerar el Evangelio, tenemos que decir las cosas tal como son. No puedo estar lleno de tinieblas y lleno de la luz de Cristo. La cuestión es, ¿a quién le abro el corazón? Dice, la luz brilla en la oscuridad. Lo maravilloso de todo esto, la buena noticia, es que Cristo vino a traer la luz a un mundo que estaba sumergido en tinieblas. Es decir, Cristo irrumpió en esta humanidad para traer la luz de Dios. Y todos los que la reciben, fíjate lo que dice, Dios hace que quienes la reciben se vean impactados por esa luz. Vamos a seguir, verso 6. Dice, Dios envió a un hombre llamado Juan. Bueno, el nombre de Juan es muy bonito, Juan. ¿Sabes que está un poco a caballo entre lo que es la gracia y la provisión de Dios? Es como Johan, bueno, en hebreo, Johanan, que significa gracia y provisión de Dios, ¿no? Es un nombre muy bonito. Bueno, dice que Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista. Los nombres en la Biblia son muy importantes. ¿Envió? ¿Dios envió a Juan? Entonces la tercera cosa que nos revela el Evangelio es que Dios te envía, que Dios te da un propósito, que Dios te toma cuando eres una persona sensible a su palabra, eres sensible a su Evangelio, Dios te toma y te envía. Dios envió a Juan. Pone un propósito en tu vida. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que realmente no saben cuál es el propósito de su vida? No sé ni qué pinto en esta vida. ¿Nos ha pasado? Yo me he encontrado a personas que me dicen, es que no sé ni qué pinto en la vida. No sé ni para dónde tengo que tirar. Pero cuando estás en Cristo, cuando tienes la luz de Cristo, esto no te pasa. Porque Él le da un propósito a tu vida. Él te muestra un camino. Él endereza tus pasos. 7. ¿Para qué lo envió? Dice el versículo 7, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Por lo tanto, otra cosa que nos revela es el deseo del Padre. Y el deseo del Padre, el deseo de Dios, es que todas las personas respondan en fe al oír la palabra. ¿Pero por qué en fe? Porque la fe viene por el oír. ¿El oír el qué? La palabra de Dios. Entonces dice aquí que Dios envió a Juan para que contara acerca de la luz. ¿Para qué? Para que todos creyeran por su testimonio. Fíjate que es un solo hombre dando testimonio. 8. Juan no era la luz. Juan había recibido la luz de Dios, pero dice, Juan no era la luz. Era solo un testigo para hablar de la luz, para que diese testimonio de la luz. 9. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Esta obra que Cristo realizó hace 2000 años, puntualmente y en un espacio limitado de tiempo, se sigue extendiendo. La luz sigue corriendo. Y nosotros tenemos esa misión, que es hacer que esa luz siga llegando a las personas. Y lo vamos a hacer, y lo he dicho, la Iglesia tiene como misión dar a conocer a Cristo, dar a conocer el Evangelio. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Que su deseo sea darse a conocer es que nosotros seamos fieles en lo que estamos presentando, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a conseguir mostrar a Cristo si nosotros no lo conocemos realmente y profundamente? Si no tenemos una relación profunda con Él. El deseo de Dios es que todo el mundo lo conozca. El deseo de Dios es que su luz ilumine las vidas de las personas. Pero cada hijo de Dios,
cada hija de Dios está siendo enviada a manifestar, pues además también lo cantábamos, la gloria de Dios. Pero ¿cómo manifiesto yo la gloria de Dios? ¿Cómo traigo la gloria de Dios a este mundo, verdad? Os preguntaréis. Simplemente llevando la imagen de Cristo. Simplemente portando esa forma de pensar, esa forma de amar, esa forma de ser que mostró Cristo. Tenemos que estar muy familiarizados con la forma de hablar de Cristo. Llegará un momento en que tú y yo, cuando nos expresemos con las palabras que hemos oído y que hemos aprendido de Cristo. Tiene que llegar un momento en que las personas vean en nosotros esos pequeños Cristos, por nuestra humildad, por nuestra bondad, por nuestra templanza, por nuestro gozo, por nuestro amor, por nuestro dominio propio. Es decir, por el carácter de Cristo. ¿Cuántas personas creen que traer la gloria de Dios es en momentos puntuales? No es eso. Si tú eres un portador de la imagen de Cristo, por donde quiera que tú vayas, vas a llevar la imagen de Cristo. ¿Pero cómo? Pues por tu forma de actuar, por tu forma de vivir. Mira, dice el verso 11, vino Cristo a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él, en su nombre, y lo recibieron, les dio el derecho, les dio la potestad de ser o de llegar a ser hijos de Dios. 13. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico, por sangre y carne, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Por lo tanto, si decimos que el origen de Cristo es sobrenatural, el nacimiento, la conversión, el nuevo nacimiento de una persona también lo es. Es sobrenatural. El hecho de que una persona se arrepiente y se convierta y nazca de nuevo es un acto sobrenatural. Vamos viendo lo que nos dice el Evangelio de Juan. Vamos a situar a Cristo en el lugar que se nos presenta. No tenemos que inventar nada. No tenemos que inventarnos nada. Dice así el verso 14. Entonces la palabra se hizo hombre, carne, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable, o misericordia, y fidelidad, de gracia, de verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Dice entonces que creer en Cristo, que Cristo vino, es lo que nos transforma. No se trata de que nosotros tengamos que hacer esto o aquello para llegar a Dios. Lo digo y lo vuelvo a repetir una y mil veces. Lo que transforma una vida, lo que hace que una vida se transforme definitivamente, es el impacto que produce la luz del Evangelio en él. No es lo que tú puedes hacer, no es lo que yo pueda hacer. Eso es religión, ¿sabes? Hay una cosa que se llama religión, donde recibes unas normas para agradar a Dios. Y eso parece ser que te va a hacer mejor persona. Pues permíteme decirte que todas las normas pueden ser buenas, pero lo que transforma tu corazón, lo que hace que Dios encamine tu vida, lo que hace que tú lleves la imagen de Cristo, es Él mismo revelado a ti. Es que lo conozcas. No es algo que yo pueda llegar a hacer. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses, capítulo 1. Y si somos hijos, dice el apóstol Pablo, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por lo tanto, eso que se suele decir de que todos somos hijos de Dios y que ahora está tan en boga y que incluso hay personas que tienen mucha autoridad en el mundo, en el mundo, que dicen, es igual,
la religión que tú tengas. Es igual lo que profeses. Todos somos hijos de Dios. No, hay que decirlo claramente. Todos somos criaturas de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, evidentemente, pero no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han nacido sobrenaturalmente por el efecto de la luz de Cristo. Y esto hay que dejarlo claro. Incluso en la iglesia evangélica hay muchas personas que acuden a la iglesia, pero nunca se les ha revelado Cristo como su Salvador y Señor. Nunca han visto esa necesidad. Simplemente tienen una religión de normas. Voy a los cultos, participo en no sé qué servicio, hago esto otro, hago lo de más allá. Sí, pero eso no quiere decir que hayas nacido de nuevo. El Evangelio es muy claro. Dice, a los que le han recibido, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el mensaje del Evangelio es perseguido. Porque no admite todo como bueno. Empieza fuerte, ¿no? El Evangelio de Juan. ¿No? ¿Os parece? Verso 15. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que era muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. 16. De su abundancia, de su plenitud, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Es decir, gracia sobre gracia. Es decir, poder para hacer lo que Dios dispone. ¿Cómo piensas hacer la voluntad de Dios? ¿Por tus fuerzas? ¿Por tus medios? No, por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y cómo vas a hacer la voluntad de Dios? Por la gracia que Él te da. ¿Estamos viendo cómo todo es por gracia desde el principio hasta el final? Una persona no va a poder hacer la voluntad de Dios si ni siquiera le ha recibido como Salvador y Señor. ¿Puede hacer muchas cosas buenas? Evidentemente, claro que sí. Todas las criaturas, todas las personas tienen la capacidad de hacer cosas buenas y cosas malas. Todas. Pero estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, de conocerla y llevarla a cabo. Y eso es diferente. Vamos a por el 17. Estamos acabando, ¿eh? Estamos acabando, pero es que yo creo que hoy solamente con que nos llevemos en la mente que para ser cristiano, para ser un pequeño Cristo, necesito haber recibido la revelación de Dios acerca de Cristo, me vale, ¿eh? Así empieza el Evangelio, no hace falta más. Verso 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable, la misericordia de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Por lo tanto, lo que nos revela el Evangelio es que cada mandamiento, cada palabra del Señor tiene como fin nuestro bien. Lo veíamos hace poco, ¿verdad? Pero la misericordia del Señor también tiene ese mismo fin. Por eso Dios nos da mandamientos, por eso el Señor nos da ordenanzas, nos da estatutos, pero nos da su misericordia. De la misma mano, de la misma fuente proceden ambas cosas, tanto la ley como la misericordia. Y dice el verso 18, y con este vamos a concluir hoy, nadie ha visto jamás a Dios, por si alguien tenía duda, nadie. Ayer lo veíamos en el estudio, ¿verdad? Nadie ha visto a Dios, jamás. Dios es espíritu. Dios es amor. Y no vamos a recibir, no vamos a conocer nada de Él que Él no nos quiera revelar.
Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Y fíjate cómo termina. Él nos ha revelado a Dios. ¿Quién nos ha revelado a Dios? Cristo. Su forma de comportarse, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar. Todo nos revela el carácter del Padre. Y nosotros cuando somos impactados por esa luz del Evangelio, por esa luz de Cristo, es que podemos empezar a manifestar la imagen de Cristo en nuestra vida. Por eso tenemos que hablar, presentar el Evangelio, llevar el Evangelio a través de todos los medios que nos sean posibles y sobre todo, orar para que Cristo se revele en la vida de las personas. ¿Estás orando hoy para que Cristo se revele en la vida de ese ser querido al que tanto amas? Es más, yo te diría, ¿se te ha revelado Cristo como el creador y sustentador del universo? ¿Se te ha revelado ya Cristo así? Si es así, seguiremos considerando el Evangelio de Juan porque nos va a traer nuevas revelaciones. Pero esta es la primera. Así empieza el Evangelio. Por eso yo deseo y le pido al Señor que Él se revele a todas las vidas que tengo a mi alrededor. Y además le pido a Dios que Él se manifieste a través de mi vida, por mi comportamiento, por mi forma de ser, por mi carácter a otras personas. Espero y deseo sinceramente que ese Señor ya esté hablando y obrando en tu vida de esta forma poderosa. Amén. Somos una iglesia, una congregación pequeñita, pero la clave de ser la iglesia de Cristo es esta. Tener a Cristo como el sustentador de todo. Amén. Amén.